Hola, bienvenidos a una nueva parte de nuestros tutoriales de ArcGIS. Hoy estamos aquí para realizar un plan de contingencia ante una posible erupción del volcán Villarrica, el que requiere un grado de riesgo de algunos componentes territoriales, los que tendremos que analizar en el área de estudio. Y para ello nos piden definir un área de influencia directa del evento de 12 kilómetros en torno al volcán. Bueno, nuestros objetivos van a ser saber cuál es la superficie de bosque nativo afectado y los caminos que se verán afectados más de un 50%. Finalmente, representar estos archivos en un KMZ y verlos en Google Earth. Como vemos acá en nuestra tabla de contenido, ya he subido las diferentes capas de la manera que se ven. Ahora vamos a proceder a activarlas. Poblados, el volcán Villarrica, la red hídrica, red de caminos y red de catastro. Y el catastro. No vamos a usar todos, pero debemos visualizarlos de igual manera. Lo primero que nos piden es realizar un buffer. Para eso nos vamos a geoprocesamiento. Podríamos irnos a ArcToolbox también, pero aquí es bastante más rápido y más cómodo. Vemos cuando aparece enseguida la opción del buffer y vamos a realizar el buffer. Lo normal que venimos haciendo, nada nuevo. Lo vamos a hacer en torno al volcán Villarrica, así que lo seleccionamos. Está listo, vamos a guardarlo con otro nombre ahora porque va a aparecer un nuevo shape. Lo vamos a guardar con el nombre de buffer volcán en nuestra carpeta de data espacial, que es la que estamos trabajando. Eh, Definimos la unidad en kilómetros, 12 nos piden, así que escribimos 12 kilómetros y lo demás sale por defecto. Le damos OK y esperamos que esté procesado nuestro buffer. Como podemos ver, está listo nuestro buffer en torno al volcán Villarrica en 12 kilómetros. Para no confundirnos, vamos a desactivar los poblados y nos vamos a quedar solo con lo que está en el centro. Ahora, para saber la, la cantidad de bosque nativo que está afectado, necesitamos saber las coberturas de suelo que se supone que están en catastro. Así que abrimos nuestra tabla de atributos y revisamos los datos que hay. Como vemos, están solo los datos de los polígonos. Tengo la columna de fit con el número y la columna IDEM. Y hay 4377 datos. Esto es importante. En nuestra carpeta, data espacial, tenemos una tabla de Excel, que es la tabla de vegetación, que tenemos lista preparada acá para trabajarla. Y vemos que también tiene una columna de IDEM. Así que tenemos que ir revisando los requisitos que necesitan para poder unir esta tabla de Excel a nuestra tabla de ArcMap en los catastros. Vamos a cerrar aquí por mientras y vamos a empezar a trabajar con el Excel. Bueno, el primer requisito es que tengan una columna en común, es IDEM en este caso, y lo siguiente es revisar la cantidad de datos que tiene. Como podemos ver, acá tenemos también 4377 datos. Así que la cantidad de datos para unir las dos tablas es la correcta. Ahora, nos vamos a encargar de deshacer todo lo que pueda provocar un error al momento de unir la tabla. Por ejemplo, que esta esté corrida. ¿A qué me refiero? Que en la tabla tiene que empezar en la columna 1 y en la fila 1. Por tanto, vamos a eliminar esta fila. Eliminamos y eliminamos esta columna. Otra fuente de error también son los colores de los encabezados y los nombres muy largos, como uso actual de suelo. Así que lo siguiente que vamos a hacer es sacarle los colores a ambos y vamos a cambiar el nombre de uso actual de suelo actual por uno más corto. Vamos a ponerle solamente suelo actual.
con esto ya no deberíamos tener problemas al momento de ingresar nuestra tabla de datos. Lo único que falta por corroborar es ver en qué formato está. Y si no está en el formato que queremos, debemos poner en el formato número. Siempre para agregar una tabla de datos debemos poner en ese formato. Bueno, seleccionamos todo y acá automáticamente nos va a aparecer el formato en el que está. Y ya está el número, pero por si acaso hay que volver a ponerlo. Vemos cómo cambia todo acá. Y ya estamos listos para guardar nuestra tabla y después agregarla a nuestra tabla de atributos en el shape de catastro. Pero al momento de guardar también hay que tener algunas consideraciones. Como estamos trabajando con versiones más antiguas de ARMA, en este caso el ArcGIS 10.2 no lee o no es compatible con libros de Excel, por ejemplo, del 2007 o del 2010 o del 2013. Por tanto, lo vamos a guardar en un libro como libro de Excel del 97 al 2003. Eso todo aparece en las opciones de guardado. Y para no confundirnos, le vamos a cambiar el nombre y vamos a nombrarlo esta vez tablita actual. Y aquí también se le puede seleccionar el tipo que queremos. Y ya tenemos seleccionado desde antes el libro de Excel 2003, 97-2003. Importante también la carpeta donde lo guardamos. Debemos guardarlo en geoprocesamiento, en data espacial, en la misma carpeta que estamos trabajando. Guardamos entonces y ya estaría listo. Otro detalle importante es que recordemos la hoja de datos, el nombre que tiene, en este caso solamente se llama datos, porque esa es la que finalmente tenemos que agregar al momento de unir estas filas con la del shape. Y el cerrar Excel, porque también es motivo, nos produce un error si intentamos agregar acá y tenemos Excel abierto. Ahora vemos que no tengamos ninguna selección y nos vamos a catastro. Clic derecho y abajo de la tabla de atributos hay una opción que dice unión, y en esta tabla, en el primer ítem, tenemos que poner el nombre de la columna que es idéntica en ambas tablas, en la tabla de atributos de acá y en la tabla de Excel. Acá tenemos que buscar nuestra tabla que hemos subido. Acá nos aparece la tabla antigua y la tablita actual. Hacemos doble clic en ella y no tenemos que agregarla, sino que nos aparece base de datos y datos. Recordamos que el nombre de nuestra hoja de trabajo era datos, así que esa es la que agregamos finalmente. Y lo demás sale por defecto. Acá solo se cambió a idem, que era la fila que era idéntica, o sea, la columna que era idéntica, y lo demás lo dejamos por defecto y aceptamos. Así hemos unido estas dos tablas y vemos como al abrir la tabla de atributos ahora nos aparece el suelo actual y otro ítem de idem con los 4377 elementos seleccionados. Bueno, en este punto lo que sigue es volver a la herramienta de geoprocesamiento y cortar el catastro, el shape de catastro, eh, en torno al buffer, para solo quedarnos con las coberturas de suelo que están afectados por el área de influencia del buffer. Así que acá el shape de catastro es el que queremos cortar en torno al buffer del volcán. Esto se deja por defecto y los vamos a guardar con otro nombre, porque se va a generar un nuevo shape. El nombre en el que le vamos a poner es catastro. Clic. Guardamos y bueno, okay, vemos cómo está procesando.
Las herramientas más básicas siempre están acá en geoprocesamiento, no es necesario meterse a ActualBooks. Vemos como ya hizo el buffer, o sea el corte, y está en color muy parecido, así que lo vamos a cambiar para que se aprecie de mejor manera. Ahora sí, vemos cómo quedó bien hecho ahí el buffer. Y bueno, acá ya tenemos hecho nuestro corte y tenemos nuestro clip catastro, y es con este shape con el que tenemos que seguir trabajando. Vamos a ver su tabla de atributos y vamos a ver que bajó drásticamente los elementos. Ahora solo hay 315, que son los que están dentro del área de influencia del buffer, que es este. Lo siguiente es agregar un campo, porque ya nos estamos acercando al saber el cálculo de la superficie de bosque nativo. Para eso vamos a agregar un de tipo float y le vamos a llamar área. Tenemos nuestra nueva columna, nuestro nuevo campo, y les vamos a calcular la geometría en hectáreas. De esta manera vamos a saber, ya sabemos el área de todos los polígonos que están dentro del área de influencia del buffer, incluidos los afloramientos rocosos, los bosques nativos y de cualquier tipo. Hay lagos, matorrales, pero lo que nosotros queremos son los bosques nativos. Para eso vamos a hacer una selección por atributos en la que vamos a usar lo que nos aparece aquí: datos de suelo, like, bosque nativo, adulto renoval. Teníamos que cargar los valores acá para ver. Punto, está con punto, nativo, snap, perdón, adulto renoval. Trabajamos con un % para que nos seleccione todo lo que empiece con eso. Y así tenemos que seleccionar el bosque nativo solamente adulto y solamente el renoval, para saber cuál es la superficie del bosque nativo en total. Bueno, acá tenemos nuestros datos listos para buscar y seleccionar. Como lo aprendimos a hacer antes, vamos a verificar si están correctos. Si entonces aplicamos. Acá vemos cómo nos selecciona de manera inmediata todo lo que es bosque nativo adulto, renoval y solamente adulto. Ahora, como tenemos una selección, esto ya no nos sirve, vamos a cerrar. Como tenemos una selección, nos vamos acá a la columna de área, campo de área, y vamos a calcular sus estadísticas. Y al tener seleccionado los bosques nativos, nos va a dar una suma de toda la superficie de bosque nativo, que en este caso está acá la suma de la selección, que es 17.206,764,094, que es la cantidad de la superficie total de bosque nativo que está afectado por el área de influencia del buffer. Y con esto hemos terminado la primera parte de nuestra tarea de hoy. Ya anotamos este valor, y lo que sigue ahora, vamos a agregar un nuevo campo. No vamos a deseleccionar aún. Vamos a agregar un nuevo campo de tipo de texto corto y le vamos a poner bosque nativo, para que no volvamos a tener que seleccionar cada vez que
queramos saber cuánto bosque nativo tenemos o qué polígonos son de bosque nativo. Ya seleccionamos la columna y seleccionamos la columna, mantenemos la selección antigua y calculamos su campo. Nos va a aparecer esto y el bosque nativo, ¿a qué es igual el bosque nativo? Vamos a seleccionar, vamos a dejar escrito que el bosque nativo sea igual a 1. Lo demás todo se deja por defecto, son operaciones y está calculando. Entonces, ahora todos los polígonos que sean de bosque nativo, como tenemos marcado acá en la selección, van a salir con un 1 acá. Y vamos a saber para qué nos va a servir esto más tarde. Ahora, la segunda tarea que nos habíamos propuesto era saber qué caminos estaban afectados más del 50% debido al área de influencia del buffer. Para esto, vamos a cerrar esta tabla de atributos y vamos a apretar acá para eliminar todas las selecciones. Ya, para saber los caminos que están afectados más de un 50%, primero debemos saber la cantidad de caminos total, la red de caminos total que su extensión total. Así que para eso nos vamos a red de caminos, al shape de red de caminos, abrimos su tabla de atributos y vemos que solo está el polígono y el nombre. Por tanto, le agregamos un nuevo campo que va a ser de tipo float con el nombre de distancia, ya que aquí vamos a calcular con la calculadora geométrica en metros en kilómetros, perdón, porque son más largos, son largos los caminos. En kilómetros vamos a calcular su distancia y vemos cómo la tenemos acá. Bueno, ahora siguiendo con lo que estábamos, tenemos nuestra red de caminos con nuestra tabla de atributos con la distancia ya calculada, y lo que buscamos es saber qué caminos están más de un 50% afectados por el área de influencia de los 12 kilómetros del volcán. Pero como vemos, hay caminos con el mismo nombre, por lo que vamos a aplicar un disolver acá en la herramienta de geoprocesamiento. Vamos a aplicar un disolver en la red de caminos para que todos los caminos con el mismo nombre, por eso lo vamos a teclear acá solo lo que dice nombre, todos los caminos que tengan el mismo nombre sumen sus distancias. Bueno, esto lo vamos a guardar como, lo guardamos como caminos disueltos y ya pusimos el nombre, y para que sume las distancias acá tenemos que seleccionar abajo en las estadísticas la que dice distancia y el tipo de estadística. El tipo de estadística que acá va a ser suma. Teniendo esto ya estamos listos, lo demás lo dejamos por defecto y ponemos OK. Está disolviendo y deberíamos generar un nuevo shape, claro, con los caminos disueltos. Vamos a revisar su tabla de atributos y vemos cómo bajamos a 68 elementos de los 95 que habían en el shape original. Pero ahora seguimos trabajando con el de caminos disueltos. Abrimos su tabla de atributos y ahora tenemos solo un nombre de cada uno. Lo siguiente que tenemos que hacer es saber qué caminos están dentro del área de influencia, así que para eso necesitamos recortar. Nos vamos a la herramienta de geoprocesamiento y recortamos. Como ya lo hemos hecho antes, lo que vamos a cortar son los caminos disueltos en base al buffer del volcán. Como vemos, acá tenemos listo nuestro corte y le pusimos corte camino a nuestro nuevo shape. Vamos a abrir su tabla de atributos y vemos que tenemos la distancia de los caminos que están acá dentro del buffer, que son 6 caminos.
pero esta es la distancia total de ellos. Ahora lo que queremos saber es la distancia que abarcan dentro de esta área de influencia. Para eso vamos a crear un nuevo campo de tipo flotante y le vamos a poner distancia 2. Lo de la precisión no es importante. El nombre es muy largo. Vamos a poner this tal. Y acá agrego el nuevo campo. Vamos a calcular la geometría en kilómetros también, y vemos que tenemos la información de los caminos, el largo de los caminos dentro del buffer. Ahora vamos a agregar un nuevo campo de tipo flotante también y le vamos a poner final. ¿Esto para qué? Acá vamos a hacer el porcentaje de caminos, el porcentaje que cada camino tiene dentro del buffer. Para eso nos vamos a Field Calculator, calculadora de campo, y final va a ser igual a la distancia 2 dividido la distancia original, esto entre paréntesis, y por 100. Ponemos OK y está calculado. Acá vemos y tenemos listo nuestro punto número 2 y sabemos que los caminos que están dentro de, que están afectados más del 50%, en este caso son Curacautín, Laguna Conguillo, las Araucarias del volcán Yaima y volcán Yaima Conguillo. Está listo nuestro punto número 2. Ahora lo único que queda es modificar estos archivos para exportarlos en un archivo KMZ. Antes de eso vamos a hacer pequeños ajustes para que se vea mejor en Google Earth. Esto lo vamos a cambiar a 1,5, el grosor de los caminos, y nuestro catastro, nuestro clip catastro, nos vamos a sus propiedades de la tabla de atributos y vemos que lo que habíamos hecho antes ahora nos va a servir, ya que vamos a las propiedades, a las categorías. Acá ahora sí nos va a aparecer bosque nativo porque es una categoría de la tabla de atributos. Agregamos los colores, o sea los valores, y vemos que el bosque nativo está en un color, que vamos a poner un color verde, en un color más notorio, ese verde, y este lo vamos a dejar sin color. Esto es todo por una razón estética. Aplicamos y aceptamos. Vemos cómo ha cambiado. Ahora la red de caminos disueltos no nos sirve y nos quedamos solo con esto. Tenemos listo nuestro plan de contingencia en el área de influencia y ahora solo nos queda pasarlo a un archivo de KMZ. Para eso, esta vez sí vamos a necesitar el uso de ArcToolbox y nos vamos a las herramientas de conversión, a KML, Layer to KML, hacemos doble clic y vamos a transformar los dos que estamos usando, que es finalmente el corte de caminos y esto no lo vamos a guardar en data espacial. Nos vamos a geoprocesamiento 2 y tenemos una carpeta preparada anteriormente. Esto es solo una carpeta que creamos para guardar esto.
Acá ponemos el nombre con el que vamos a guardar y vamos a poner KMZ caminos y lo guardamos y ponemos OK. Para el catastro del bosque nativo es exactamente el mismo proceso. Pero el segundo lo vamos a guardar como KMZ bosque en la misma carpeta de KMZ y ponemos OK. Estaríamos listos hasta aquí con nuestro tutorial de ArmMap y solo nos queda ver cómo se representan nuestras capas en Google Earth. Para esto nos vamos a la carpeta que hicimos antes, seleccionamos ambas y las abrimos. Esto se va a abrir por defecto en Google Earth porque no hay ningún otro tipo de programa que pueda abrirlo así. Ahora vemos cómo se están cargando nuestros layers y se va directamente a la zona del volcán Villarrica y podemos ver claramente nuestra área, nuestro buffer y nuestro camino. Nos faltó el camino, acá vemos, ahora sí está el camino y vemos cómo los clasifica en lugares temporales. Así está lista nuestra área de influencia y nuestros caminos afectados por el área. Eso ha sido todo, gracias por ver este tutorial y nos vemos la próxima.